Wilhelm Keitel, uno de los hombres más cercanos a Hitler, comandante supremo de la Wehrmacht y ejecutor fiel de las órdenes que llevaron a Europa al caos. Pero, ¿quién era más allá del uniforme? ¿Un estratega brillante o solo un soldado que nunca se atrevió a decir no? En este video, conocerás la trayectoria de un general que quedó marcado en la historia no por su genialidad militar, sino por su total sumisión al régimen nazi. ¿Alguna vez te has preguntado hasta dónde puede llevar a una persona la lealtad? Keitel siguió órdenes sin cuestionarlas y pagó un alto precio por ello. Pero, ¿acaso tuvo elección? ¿Su obediencia fue producto de la convicción o del miedo? Al sumergirte en esta historia, entenderás cómo un hombre puede convertirse en una pieza clave dentro de un sistema brutal y, al final, ser juzgado por sus propias acciones. Al ver este video, comprenderás la guerra desde un punto de vista diferente, el de aquellos que estaban al mando, tomando decisiones que costaron millones de vidas. ¿Fue Keitel un villano o solo un hombre más arrastrado por la tormenta de la historia? Al final queda la gran pregunta. Cuando decir sí puede significar la ruina, ¿tendrías el valor de decir no? Wilhelm Keitel nació el 22 de septiembre de 1882 en la aldea de Helmscherode, cerca de Gandersheim, en el entonces Ducado de Brunswick, una región que, en aquella época, formaba parte de una Alemania recién unificada bajo el Imperio Alemán. Fue el hijo mayor de Karl Keitel, un terrateniente de clase media, y de su esposa Apolonia Wiesering. A diferencia de muchos oficiales que, décadas después, formarían la alta cúpula de la Wehrmacht, Keitel no provenía de una familia aristocrática. Su familia vivía en una zona rural y enfrentaba dificultades económicas debido a la baja fertilidad del suelo, lo que les impedía aumentar significativamente sus ingresos, a pesar de sus esfuerzos por mantener el sustento en el campo. Desde niño Keitel mostró una fuerte conexión con la vida al aire libre. Los amplios terrenos de la propiedad familiar le permitían explorar bosques, practicar la caza y desarrollar su habilidad en la equitación, dos actividades que mantendría en su vida adulta, incluso durante su carrera militar. En algún momento, se contempló la posibilidad de que, al terminar su educación formal, Keitel se hiciera cargo de las tierras familiares, ayudando en su administración y quizás mejorándolas para superar las limitaciones impuestas por el suelo poco fértil. Sin embargo, su trayectoria se vio profundamente marcada por una tragedia familiar. En 1888, cuando Keitel tenía apenas 6 años, su madre, Apollonia, falleció al dar a luz a su hermano menor. La pérdida de su madre a tan temprana edad tuvo un fuerte impacto emocional y, en términos prácticos, le impuso una mayor responsabilidad. Como hijo mayor, se vio en la posición de apoyar a su padre en el mantenimiento del hogar. Aunque todavía era un niño, Keitel planeaba hacerse cargo de las propiedades familiares tras completar su educación en un gimnasio, pero ese plan fracasó porque su padre no quería retirarse. Keitel inició su carrera militar en 1901, ingresando como cadete oficial en el ejército prusiano. Al no pertenecer a la aristocracia, no tuvo acceso a la prestigiosa caballería y fue asignado al 46º Regimiento de Artillería de Campaña, estacionado en Wolfenbüttel. Su disciplina y organización lo hicieron destacar rápidamente y en 1908 fue ascendido a ayudante, un puesto que le permitió un contacto más cercano con la administración y la jerarquía militar. Al año siguiente, el 18 de abril de 1909, contrajo matrimonio con Lisa Fontaine, hija de un acaudalado terrateniente de Wülfel, cerca de Hannover, fortaleciendo así sus lazos con la élite agraria alemana. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Keitel fue enviado al Frente Occidental, donde participó en los combates en la región de Flandes. Durante una ofensiva, resultó gravemente herido en el brazo por la metralla de un proyectil de artillería, lo que lo obligó a retirarse temporalmente del campo de batalla para su recuperación. A pesar de la herida, su disciplina y eficiencia le valieron un ascenso a capitán en 1915, cuando fue transferido al Estado Mayor de una división de infantería. Esta experiencia le permitió profundizar su conocimiento en planificación estratégica, aunque seguía siendo principalmente un ejecutor de órdenes superiores.
La guerra se tornaba desfavorable para Alemania, especialmente tras la entrada de Estados Unidos en el conflicto en 1917. Hacia el final de la contienda, Keitel estuvo involucrado en la organización de operaciones militares para frenar el avance de las tropas aliadas, pero los esfuerzos resultaron insuficientes. En noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio, poniendo fin al conflicto y provocando la disolución del antiguo ejército imperial. Como muchos militares alemanes, Keitel resintió profundamente la derrota y las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Con la reestructuración de las Fuerzas Armadas bajo el nombre de Reichswehr, Keitel logró mantenerse en servicio activo, siendo integrado en el reducido ejército de la recién creada República de Weimar. Durante este periodo desempeñó un papel clave en la organización de las unidades paramilitares Freikorps, grupos compuestos por exsoldados que participaron en la represión de levantamientos comunistas y en la contención de conflictos en la frontera polaca. En 1924, Keitel fue transferido al Ministerio del Reichswehr en Berlín, donde comenzó a trabajar en el Truppenamt, un organismo que operaba como el Estado Mayor encubierto de Alemania, eludiendo así las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. 3 años después, en 1927, regresó al mando de unidades de campo, consolidando su experiencia tanto en planificación como en liderazgo operacional. Tras su regreso al mando de campo en 1927, Wilhelm Keitel consolidó su posición en el Reichswehr, adquiriendo experiencia en la administración de tropas y en la formación de oficiales. Sin embargo, el ejército alemán aún operaba bajo severas restricciones impuestas por el Tratado de Versalles, que limitaba sus fuerzas a solo 100.000 soldados y prohibía el desarrollo de armamento pesado. Para eludir estas restricciones, el alto mando militar adoptó estrategias secretas, muchas de las cuales fueron implementadas directamente por el Truppenamt, donde Keitel había trabajado. Alemania atravesaba una profunda inestabilidad política y económica. En la década de 1920, agravada por el colapso financiero de 1929, aunque el Reichswehr mantuvo una postura relativamente neutral durante las crisis políticas, muchos oficiales veían con buenos ojos la llegada de un gobierno fuerte que restaurara el prestigio militar del país. En 1930, Keitel fue ascendido a coronel y asumió funciones administrativas que lo acercaron aún más a la élite del ejército. Su perfil discreto, disciplinado y alejado de conflictos políticos lo convertía en un oficial confiable dentro de la jerarquía militar. En 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania e inició una rápida militarización del país, desafiando abiertamente las restricciones del Tratado de Versalles. Keitel estaba fuera del país en una misión de entrenamiento cuando el partido nazi tomó el poder, pero al regresar, notó que la relación entre el ejército y el nuevo gobierno se estrechaba rápidamente. En los años siguientes desempeñó un papel clave en la reorganización de las Fuerzas Armadas bajo el nombre de Wehrmacht, especialmente en la ampliación de la artillería y la modernización de la infantería. Su lealtad al alto mando militar y su actitud servil le aseguraron un ascenso rápido dentro de la nueva estructura de la Alemania nazi. En 1935, con la creación oficial de la Wehrmacht, Keitel fue ascendido a mayor general y transferido al recién formado Ministerio de Guerra. Allí trabajó directamente con Werner von Blomberg, ministro de guerra de Hitler, en la implementación de programas de rearme. Su reputación como un organizador eficiente lo convirtió en una pieza clave en la expansión de las Fuerzas Armadas alemanas. En los años siguientes, Keitel se convirtió en uno de los principales oficiales de confianza del alto mando, siendo ascendido a teniente general en 1936. Desempeñó un papel crucial en la estructuración de la Wehrmacht, asegurando que los planes de Hitler para una guerra expansionista contaran con el apoyo logístico y organizativo necesario. En 1938, Wilhelm Keitel fue nombrado jefe del alto mando de la Wehrmacht, tras la crisis que involucró a Werner von Blomberg, ministro de guerra de Hitler. El escándalo, conocido como el caso Blomberg-Fritzsche, resultó en la destitución de importantes líderes militares, dejando espacio para oficiales más alineados con el régimen nazi. Keitel, con su actitud obediente y reacia a los enfrentamientos,
fue elegido por Hitler para ocupar uno de los cargos más estratégicos de la maquinaria bélica alemana. Su ascenso consolidó la transición de la Wehrmacht hacia una fuerza cada vez más subordinada al poder absoluto del Führer. Como jefe del OKW, Keitel se convirtió en el responsable de la coordinación general de las Fuerzas Armadas, pero en la práctica, su función era garantizar que las órdenes de Hitler se ejecutaran sin cuestionamientos. A diferencia de otros generales que expresaban desacuerdos tácticos, Keitel no solo aceptaba las directrices del Führer, sino que con frecuencia las reforzaba ante los oficiales subordinados. En los meses siguientes, Keitel estuvo directamente involucrado en los planes expansionistas de Alemania. Ayudó a estructurar la movilización militar para la anexión de Austria en marzo de 1938 y para la crisis de los Sudetes, que resultó en la ocupación de Checoslovaquia en 1939. Aunque estos movimientos ocurrieron sin grandes enfrentamientos armados, sirvieron como ensayos para la política agresiva que culminaría en la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Keitel consolidó su reputación como un ejecutor eficiente de las ambiciones territoriales de Hitler. En agosto de 1939, participó en la organización del Pacto Molotov-Ribbentrop, el acuerdo entre Alemania y la Unión Soviética que preveía la división de Polonia. Pocas semanas después, fue uno de los arquitectos de la invasión de Polonia, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 1939, marcando el inicio de la guerra. Su función era coordinar la logística de las tropas y garantizar que la campaña se llevara a cabo de manera rápida y eficiente. La estrategia de Blitzkrieg fue un éxito, y Keitel recibió elogios de Hitler, quien lo veía como un aliado leal y confiable. Tras el éxito de la invasión de Polonia en septiembre de 1939, Wilhelm Keitel consolidó su posición como jefe del alto mando de la Wehrmacht. En 1940, siguió de cerca la ofensiva contra Francia, sorprendiendo al mundo por la rapidez con la que las fuerzas alemanas derrotaron a los ejércitos franceses y británicos. Aunque no fue el estratega detrás de la Blitzkrieg, Keitel desempeñó un papel fundamental en la organización logística y en garantizar que las órdenes de Hitler se ejecutaran sin resistencia interna. Como reconocimiento a su eficiencia y lealtad, en julio de 1940 fue ascendido a mariscal de campo, el rango militar más alto del Reich. Paralelamente al prestigio que había alcanzado, su comportamiento sumiso se hacía cada vez más evidente, reflejando una actitud que le impidió cuestionar decisiones estratégicas potencialmente desastrosas. A pesar de ocupar el cargo más alto en el OKW, Keitel nunca fue considerado un estratega brillante. Desde su ascenso, sus colegas lo veían como un simple ejecutor de la voluntad de Hitler, en lugar de un asesor capaz de oponerse a ideas arriesgadas. Generales de renombre como Erich von Manstein y Heinz Guderian criticaban la falta de independencia de Keitel, argumentando que debía aprovechar su posición privilegiada para presentar puntos de vista alternativos al Führer. Sin embargo, en la práctica, se limitaban a repetir las órdenes de Hitler sin ninguna reflexión estratégica. Esta sumisión se hizo aún más evidente en 1941, cuando, durante los preparativos para la Operación Barbarroja, varios generales advirtieron sobre los peligros de abrir una guerra en dos frentes, pero Keitel desestimó esas preocupaciones y reforzó la confianza de Hitler en una victoria rápida sobre el Ejército Rojo. Cuando la invasión de la Unión Soviética comenzó en junio de 1941, las fuerzas alemanas lograron victorias iniciales aplastantes, aunque enfrentaron progresivamente el rigor del invierno ruso y la creciente resistencia soviética. Fue en este contexto que Keitel pasó a desempeñar un papel central en la aplicación de las políticas de ocupación brutal en los territorios conquistados. Firmó decretos que autorizaban ejecuciones masivas de prisioneros de guerra soviéticos, la destrucción sistemática de aldeas y el envío de millones de civiles a campos de trabajo forzado. A diferencia de otros militares que intentaban distanciarse de las atrocidades nazis, Keitel aseguró la implicación directa de la Wehrmacht en estas acciones, desmintiendo la idea de que solo las SS eran responsables de los crímenes. A pesar de ello, nunca se consideró un criminal de guerra, convencido de que simplemente cumplía órdenes superiores. La actuación de Keitel en la implementación de las políticas más brutales del régimen nazi fue decisiva.
En 1941, firmó la Directiva de los Comisarios, que ordenaba la ejecución sumaria de los comisarios políticos soviéticos capturados, bajo el pretexto de ser portadores de la ideología bolchevique. Además, Keitel autorizó el decreto Barbarroja, que otorgaba a los soldados alemanes el poder de ejecutar civiles soviéticos bajo cualquier sospecha de resistencia, garantizando total impunidad a la Wehrmacht. Otro paso fundamental fue la emisión de la orden conocida como Noche y Niebla, también en 1941, que permitía la detención y deportación secreta de opositores políticos en los territorios ocupados sin juicio ni notificación a sus familias, lo que resultó en innumerables desapariciones, con personas enviadas a campos de concentración o ejecutadas. A medida que la guerra avanzaba y Alemania enfrentaba crecientes dificultades, Keitel endureció aún más sus determinaciones. En 1942, con el fracaso del avance alemán en territorio soviético, reforzó las medidas represivas dentro del ejército para evitar cualquier señal de debilidad. Durante la batalla de Stalingrado, cuando el general Friedrich Paulus solicitó permiso para retirar a sus tropas cercadas, Keitel repitió la orden de Hitler de resistir hasta el final, lo que resultó en un enorme desastre: la rendición de más de 90.000 soldados alemanes en febrero de 1943, un presagio del colapso militar alemán en el frente oriental. En los años siguientes, amplió la cooperación entre la Wehrmacht y las otorgando libertad irrestricta a la Gestapo en los territorios ocupados y permitiendo que los Einsatzgruppen operaran junto con las fuerzas regulares. Esto anuló cualquier posibilidad de que la Wehrmacht se mantuviera limpia de atrocidades, alineándola firmemente con los principales agentes del terror nazi. La sumisión de Keitel tuvo consecuencias directas en los campos de batalla y en la reputación internacional del alto mando alemán. No solo transmitía las órdenes de Hitler sin cuestionarlas, sino que también contribuía a reprimir voces disidentes dentro de la Wehrmacht, lo que llevó al agravamiento de derrotas como la de Stalingrado y al fracaso de la ofensiva en Kursk. Mientras generales como Rommel y Guderian intentaban demostrar la inviabilidad de algunas acciones, Keitel permanecía inerte, priorizando la obediencia a Hitler por encima del juicio militar experimentado. Además, en reuniones con líderes italianos y japoneses, su comportamiento vacilante y su tendencia a simplemente repetir los discursos del Führer generaban dudas sobre su competencia. Así, Keitel no solo perjudicó el esfuerzo de guerra del Reich, sino que también minó la confianza de aliados que podrían haber ayudado a fortalecer la posición alemana en momentos cruciales, consolidando su imagen como un oficial débil, marcado por la total sumisión a la voluntad del régimen nazi. Tras la rendición oficial de Alemania en mayo de 1945, Wilhelm Keitel fue identificado de inmediato como uno de los principales oficiales del régimen nazi y detenido por los aliados. Conducido a una serie de instalaciones militares para ser interrogado, pasó los meses siguientes proporcionando extensos testimonios sobre el funcionamiento interno del alto mando de la Wehrmacht y su relación directa con Adolf Hitler. Las fuerzas aliadas buscaban pruebas documentales y testimoniales que sustentaran las acusaciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión. Por su posición de alto rango, Keitel se convirtió en una figura clave para esclarecer las prácticas adoptadas durante el conflicto. En este periodo de transición entre el final de los combates y el inicio de los procesos judiciales, sus declaraciones ya indicaban la línea de defensa que adoptaría más adelante: alegar que solo era un ejecutor de órdenes superiores, sin libertad para cuestionar las decisiones del Führer. Con la instalación del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg en noviembre de 1945, Keitel fue formalmente incluido en el proceso junto a otros altos líderes nazis, como Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop y Alfred Jodl. El juicio adquirió una importancia histórica al ser la primera vez que jefes de Estado y comandantes militares de una gran potencia derrotada respondían individualmente por violaciones graves de leyes y convenciones internacionales.
La acusación contra Keitel era sólida e incluía desde la firma de decretos que permitían la ejecución sumaria de prisioneros de guerra soviéticos hasta la deportación masiva de civiles a campos de concentración, además de la destrucción intencionada de ciudades en los territorios ocupados. Entre las pruebas presentadas destacaban documentos oficiales, órdenes firmadas por él y numerosos testimonios que confirmaban su participación activa en el mantenimiento y expansión del aparato represivo nazi. A medida que avanzaban los trabajos del tribunal, Keitel trató de justificar su papel en los crímenes cometidos, alegando que la obediencia incuestionable era un pilar fundamental de la jerarquía militar alemana. Insistía en que cualquier intento de oponerse a las órdenes de Hitler habría resultado en su destitución o incluso en severos castigos. Sin embargo, esta línea de defensa se debilitó con los testimonios de otros generales, como Erich von Manstein y Heinz Guderian, quienes admitieron que sí existía margen para la discrepancia dentro del alto mando, siempre que el oficial tuviera el valor o la influencia suficiente para señalar errores y proponer alternativas. La insistencia de Keitel en mostrarse como una pieza sin capacidad de decisión reforzó aún más la impresión de que su lealtad ciega fue precisamente el mecanismo que permitió que las órdenes más brutales se ejecutaran sin una resistencia significativa dentro del ejército. El proceso judicial fue largo y complejo. Documentos relacionados con el atentado del 20 de julio de 1944, en el que oficiales alemanes intentaron asesinar a Hitler, evidenciaron el papel de Keitel en la represión vengativa que siguió. Cientos de oficiales y civiles sospechosos de estar involucrados en el golpe fueron ejecutados o enviados a campos de concentración, y según testigos, Keitel actuó con rigor para cumplir la orden del Führer de limpiar las filas de la Wehrmacht de cualquier elemento conspirador. El 1 de octubre de 1946, el Tribunal Militar Internacional pronunció las sentencias. Keitel fue condenado a muerte por ahorcamiento, considerada la pena máxima para quienes fueron hallados culpables de las violaciones más graves. Demostrando aún la misma rigidez y fidelidad a su pasado militar, protestó contra la decisión, argumentando que debía ser ejecutado por fusilamiento en razón de su rango de mariscal de campo. El tribunal rechazó la petición, manteniendo el veredicto inicial. En la madrugada del 16 de octubre de 1946, Keitel fue ahorcado en la prisión de Nuremberg junto a otros condenados de alto rango del régimen nazi. Sus últimas palabras, según relatos, expresaron la creencia de que moría por su país, reafirmando su convicción de que había sido juzgado únicamente por cumplir con sus deberes militares. La ejecución, realizada de manera rápida y sin ceremonias, se convirtió posteriormente en objeto de debate, pues algunos informes indicaron que el proceso no se llevó a cabo de forma completamente inmediata, lo que ocasionó una muerte más lenta. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en un río, una medida adoptada para evitar que el lugar de su entierro se convirtiera en un punto de peregrinación para simpatizantes del nazismo. Con el trágico final de Wilhelm Keitel, también se cerraba el capítulo de un oficial cuya carrera estuvo marcada por la sumisión extrema a las órdenes de Hitler, contribuyendo de manera decisiva a algunas de las peores atrocidades perpetradas por el Tercer Reich. Wilhelm Keitel pasó a la historia como uno de los militares más sumisos y comprometidos con los crímenes del régimen nazi. A diferencia de otros generales que intentaron distanciarse de las atrocidades del Tercer Reich, Keitel aceptó sin cuestionar las órdenes de Hitler, facilitando la implementación de ejecuciones en masa, deportaciones y políticas de destrucción total. Su juicio y condena en Nuremberg marcaron un precedente en la responsabilización de los altos oficiales alemanes, demostrando que la obediencia ciega no podía utilizarse como justificación para crímenes contra la humanidad. Pero, ¿hasta qué punto Keitel fue solo un ejecutor sin poder real o un cómplice activo de la maquinaria de guerra nazi? ¿Era un militar sin opción o alguien que, por conveniencia y lealtad, ayudó a sostener un régimen genocida? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Su sumisión lo hace menos culpable o simplemente refuerza su responsabilidad? Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando la historia de figuras clave de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir trayendo más videos con información detallada y bien documentada para ti.